Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Lo primero que te voy a pedir es que vacíes tu mente. De pequeños estamos en continuo aprendizaje. Nuestro mapa mental aún no está diseñado, lo cual nos hace abiertos a todo y a la capacidad de entender cualquier cosa. No sabemos juzgar. Al contrario, todo lo que nos sea mostrado lo acogemos con ganas de aprender y de disfrutar. Pero a medida que vamos creciendo, nuestra mente se llena de condicionamientos y normas sociales que nos indican cómo debemos ser nosotros mismos, cómo deben ser las cosas, cómo debemos comportarnos e incluso qué debemos pensar interiormente. Tenemos que aprender a desligarnos de las creencias, hábitos e ideas que no provienen de nosotros mismos. En la Tierra no hay distinción entre este y oeste. Somos las personas quienes creamos esta distinción en nuestra mente y luego pensamos que es verdad. El trading social se está haciendo muy popular en todo el mundo estos últimos años y mi experiencia me dice que socializar entre traders que están aprendiendo no ayuda para nada a llegar antes a la rentabilidad, sino que hace precisamente el efecto contrario, ya que el 99% de los traders que están allí no son profesionales. Lo segundo que te voy a pedir es que cojas unos folios o una libreta y empieces a tomar apuntes. Saber tomar buenos apuntes es una destreza muy importante para luego comprender y estudiar. Para ello, te recomiendo que utilices mapas mentales. El mapa mental funciona como una red, a partir de un concepto central o principal, del que ramifican otros de carácter secundario, vinculados con el primero, configurándose así un gráfico que muestra las diferentes dimensiones o aspectos de un mismo tema. Los mapas mentales facilitan el aprendizaje, puesto que permiten representar tus ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. Es más fácil entender un concepto cuando lo visualizamos por medio de la imaginación. El trading es uno de los negocios más difíciles que existe. Si ya tienes planteada una estrategia de salida, esto no es para ti. Aquí solo hay dos opciones: ganar o perder. El precio solo puede subir o bajar. A priori parece algo muy simple, pero la realidad es que hay que ser muy bueno para convertirte en un profesional y practicar muchas horas y todos los días. Después de tener un sueño, una ilusión, una idea o un objetivo de negocio, tan solo hay que poner un plazo para intentar conseguirlo y hacer algo todos los días para llegar a ello. Suelen decir que si quieres construir un muro, tan solo tienes que poner un ladrillo todos los días y al final, sin darte cuenta y prácticamente sin retrasar nada y sin tener momentos de agobio, te encontrarás que tienes un muro construido y esto se puede aplicar a cualquier objetivo personal o profesional. Yo añadiría que este ladrillo lo pongas con la máxima precisión y lo máximo de bien posible, especialmente los días que te cuesta más. Por otra parte, si piensas que este negocio da dinero rápido y fácil, este tampoco es tu sitio. Con el trading se puede ganar mucho dinero, eso es cierto, pero se requiere de muchos meses y en algunos casos años de trabajo duro para llegar a ello. De nada sirven las prisas, los impulsos y la velocidad. Los grandes objetivos siempre se consiguen a largo plazo. Por lo tanto, cultiva tu paciencia, dosifica tus recursos y avanza. Poco a poco irás evolucionando, poco a poco irás creciendo, pero todo a su ritmo. Las prisas no son buenas consejeras, no lo olvides. Cuando yo empecé en este negocio, aprendí de forma autodidacta, buscando en internet durante los primeros 6 meses. Después, decidí invertir algo de dinero
porque quería convertirme en un profesional y empecé a pagar formación con mentoría. Estuve durante 2 años aprendiendo al lado de traders profesionales y cuando finalmente me convertí en un trader rentable, me di cuenta que la mayoría de academias solo enseñan una parte del negocio y prácticamente nadie te da todas las herramientas para convertirte en un profesional. Ahora ya te voy a explicar la metodología que vamos a seguir. En el primer módulo empezaré explicándote los principales mercados financieros: criptomonedas, índices, forex, materias primas, acciones, etc. Seguiré explicándote qué es un gráfico, qué son las velas japonesas, qué plataformas de trading existen y cuáles utilizaremos. Y finalmente te hablaré de los brokers. En el segundo módulo te enseñaré qué es el análisis técnico, mediante el estudio del lenguaje del precio, que es un método que siempre ha existido y nunca ha caducado, junto con una correcta gestión del capital. Aprenderás a identificar tendencias, movimientos, zonas, niveles y los distintos tipos de entrada, entre otras cosas. En el módulo 3 te enseñaré trading cuantitativo basado en el backtest, donde aplicaremos métodos matemáticos y estadísticos para establecer modelos que permitan desarrollar un plan operativo. Ver el trading desde un punto de vista científico ayuda muchísimo a desligarse emocionalmente y coger una nueva mentalidad. En el módulo 4 te enseñaré cómo conseguir una buena psicología, basándome en técnicas de coach que te ayudarán a lidiar con la aleatoriedad del mercado y las rachas de pérdidas. La psicología es una de las partes más importantes. En el módulo 5 será el momento de empezar a operar. Te enseñaré a seguir tu plan sin fisuras, a controlar los miedos que aparecen al operar, a cortar las pérdidas y a dejar correr los beneficios. Si el trading realmente te apasiona, yo estoy encantado de acompañarte hacia este gran objetivo. Si das un paso cada día hacia tu objetivo, al final lo vas a lograr. De eso que no te quepa la más mínima duda. Yo te voy a acompañar en el proceso, pero conseguirlo depende de ti. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, deberás cada día escribir al menos una página del mismo. La mala noticia que te voy a dar es que determinar tu objetivo es relativamente sencillo en comparación con tener que realizar todos los días una acción para conseguirlo. Yo, personalmente, te recomiendo fijar en tu calendario y determinar una hora al día en la que realizas la acción diaria para conseguirlo. Es curioso, pero tenemos todos los calendarios rellenos de actividades profesionales, pero ninguna actividad personal o actividad que nos conduzca hacia lo que realmente deseamos. Si llevas a cabo esto, podrás fallar en la temporalidad que te habías determinado para conseguirlo, pero ten por seguro que lo lograrás. ¿Conoces acaso algún niño que sin ningún problema específico no ande? ¿O que no hable el idioma que hablan sus padres? ¿O que no coma solo? Aunque pueda parecer algo elemental, de niños, cada día damos un pequeño pasito para alcanzar nuestro objetivo. Me gustaría terminar con una frase que dijo Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que cambió mi vida. Provocó que dejara mi trabajo de administrativo en una empresa comercial de telecomunicaciones y empezara a interesarme por el mundo de los mercados financieros. Steve comenta que durante los primeros 33 años de su vida se ha mirado en el espejo cada mañana y se ha preguntado a sí mismo: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿me gustaría hacer lo que voy a hacer hoy? Cuando la respuesta era que no demasiados días consecutivos, sabía que tenía que cambiar algo.
Yo lo apliqué y acabé haciendo un cambio radical en mi vida. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.